Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él le respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la ha sembrado es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos presenta tres parábolas con las cuales, son las llamadas parábolas del reino, con las cuales Jesús nos explica en qué consiste el reino de los cielos, o mejor dicho, a qué se parece el reino de los cielos. Jesús no va a decir el reino de los cielos es esto o es así, porque todo lo que nos podamos imaginar sobre el reino de los cielos queda chico, digamos así, ¿no? Supera cualquier cosa que nos podamos imaginar. Por eso Jesús va a hablar en comparaciones y por eso va a decir se parece a o es como, pero nunca va a decir es así, ¿no? Lo que nos podamos imaginar, como decíamos, supera todo. Dios lo supera todo porque es más grande que todo. Y entonces nos presenta estas tres parábolas. Comienza con la parábola del trigo y la cizaña. Y el reino de los cielos se parece un poco a esto, dice, ¿no? A este hombre que siembra buena semilla, pero que también, sin haberla sembrado, en el mismo campo aparece la semilla mala, la cizaña. Cuando los trabajadores del campo se dan cuenta de que también apareció la semilla mala, lo primero que quieren hacer es quitarla, es sacarla. Pero el dueño del campo tiene otro criterio. Él dejará crecer esta semilla, la buena y la mala, juntas hasta el tiempo de la cosecha, para que pueda identificarse bien cuál es la buena, la buena semilla y cuál es la mala. Mientras son chicos, el trigo y la cizaña son muy parecidos. Habrá que esperar a que crezcan entonces para poder identificarlos y entonces guardar lo bueno y quitar lo malo.
Y tampoco, también como nos dice el Evangelio, no corresponde a los peones que hagan este trabajo de separar lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Hay que esperar, dice el dueño del campo, hay que esperar a que crezcan y que llegue el momento de la cosecha, ¿no? Y con esto el Evangelio nos está invitando a la paciencia. Si a veces nos resulta un poco impaciente el bien y el mal juntos y quisiésemos que el mal no existiese, bueno, hoy el Evangelio nos dice de que hay que esperar, hay que tener paciencia. Como quisiésemos nosotros arrancar el mal del mundo en un instante y que solo quedara el bien, ¿no? Como quisiésemos que solo queden los que piensan como nosotros, que creemos que somos los buenos, y que desaparezcan los malos. Como quisiésemos que Dios hiciese desaparecer totalmente a los malos de la tierra, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos, ¿por qué hay tanta gente que obra mal y Dios no los elimina? Como quisiésemos que en el mundo haya solamente personas buenas, ¿no? No podemos aguantar que haya tanta gente mala, ¿no? ¿Cómo nos cuesta eso? Y cómo quisiéramos también nosotros, como en el Evangelio, arrancar la cizaña del trigo. Pero el Evangelio hoy, como decíamos claramente, nos dice de que hay que tener paciencia. Lamentablemente, la mala semilla está mezclada con la buena. No están separadas. Y si esto lo llevamos a la vida, nos vamos a dar cuenta de que no podemos separar a personas buenas y a personas malas. No podemos decir, este es totalmente bueno y este es totalmente malo. El trigo y la cizaña, el bien y el mal, conviven en el corazón del hombre. Y todos pueden hacer tanto el bien como el mal. Pero al final se verá qué fue lo que más abundó, qué hubo más, si hubo más bien o más mal, por así decirlo. ¿Quién puede asegurar que una persona es totalmente mala y que no tiene capacidad de conversión? Nadie. Cualquiera, aunque nos cueste creer, hasta la peor persona, mientras está vivo, tiene posibilidad de cambiar. Por eso, Dios prefiere esperar. Por eso, Dios es paciente, dándole tiempo a aquellos que se tienen que convertir, de que se conviertan. No podemos, como decíamos, pensar que todos son totalmente buenos o que todos son totalmente malos, porque el bien y el mal luchan en el corazón humano. Por eso, esta parábola, por un lado, nos enseña a que no nos toca a nosotros pronunciar sentencia sobre los demás condenándolos o diciendo, vos sos malo, vos sos bueno, porque la batalla del hombre con el bien y el mal es hasta el final, y ahí se verá qué fue lo que ganó. Ojalá que gane el bien, ¿no? Y eso es lo que todos esperamos. El Evangelio, como decíamos, nos invita a tener siempre paciencia. Y aunque sea un poco incómodo o nos moleste ver que la cizaña crece con el trigo, esto no quiere decir que tenemos tampoco que ser indiferentes. Ante el mal, el cristiano no puede ser indiferente. No nos podemos quedar de brazos cruzados y dejar que siga avanzando. Y si bien, como decimos, no debemos hacer justicia por mano propia, sí podemos, como cristianos, aconsejar, incluso reprender o llamar la atención, para que finalmente el bien pueda triunfar y que haya, en definitiva, más trigo que cizaña. Esto, claro, nos puede generar impaciencia, ¿no? Jesús va a reforzar esta idea de que nosotros tenemos que tener paciencia con las dos parábolas que siguen en el Evangelio. Nos presenta la parábola del grano de mostaza y la de la levadura también en el Evangelio de este domingo. Y esto para hacernos ver que ante un panorama a veces poco alentador, el reino de Dios se va haciendo presente. Quizás el mensaje o lo que hagamos como cristianos nos parezca pequeño, nos parezca diminuto, nos parezca que no crece
Sin embargo, es como el grano de mostaza. En esa pequeñez se va gestando la grandeza del reino. Y ese reino, aunque no nos demos cuenta, va creciendo al punto de ayudar a los demás. Ese reino que Jesús nos presenta en el Evangelio de este domingo es el ingrediente esencial para hacer leudar toda la masa. Si lo apuramos, no va a crecer. A veces pensamos que el reino de Dios viene desde afuera. Sin embargo, estas últimas dos parábolas nos dicen que el reino de Dios se va gestando y surge desde dentro. De manera oculta va impregnándolo y va fermentándolo todo. Por eso tampoco es cuestión de sentarse a esperar, así como esperamos que la masa leude, esperar que el reino crezca por sí solo, ¿no? Nos corresponde a nosotros hacer crecer y fermentar ese reino de Dios. Hacer crecer desde adentro el reino de Dios, con paciencia y con trabajo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.